El magistrado presidente Adrián Valiente contempló la silueta de la Sagrada Familia recortándose contra el cielo añil del atardecer barcelonés. Desde la amplia cristalera de su despacho en la audiencia provincial, la ciudad se extendía como un tapiz de luces y sombras, un ente vivo que respiraba orden y en sus rincones más oscuros un caos latente. Acababa de cerrar un complejo caso de fraude fiscal internacional, una victoria limpia para la justicia, de esas que reforzaban su fe en el sistema. Su traje gris marengo, impecable, no revelaba la tensión acumulada. Su porte era el de un hombre acostumbrado al poder, a la disección fría de los hechos. Sus ojos azules, analíticos, raramente traicionaban emoción alguna. La eficiencia, solía pensar, es la forma más pura de justicia. Mientras Adrián archivaba mentalmente los detalles de su triunfo legal, a kilómetros de allí, en las sinuosas carreteras del Parque Natural del Garraf, el rugido de motores de alta cilindrada desgarraba la quietud de la noche. Mientras Adrián archivaba mentalmente los detalles de su triunfo legal, a kilómetros de allí, en las sinuosas carreteras del Parque Natural del Garraf, el rugido de motores de alta cilindrada desgarraba la quietud. Raúl el Cuervo Jiménez, envuelto en una chaqueta de cuero negro con intrincados bordados plateados que evocaban plumas de su homónimo, observaba a sus cuervos negros. Javier Diablo Torres y Miguel Serpiente Ochoa, sus lugartenientes más leales y temerarios, encabezaban una carrera ilegal que desafiaba la gravedad y la ley. Motocicletas deportivas, máquinas negras y afiladas se deslizaban por el asfalto como espectros veloces bajo la luna llena. Las apuestas clandestinas ascendían a cifras astronómicas. El Cuervo, con su sonrisa carismática que nunca alcanzaba sus penetrantes ojos oscuros, era el rey indiscutible de este imperio subterráneo. El asfalto no miente. O eres rápido, o eres historia, era su credo. Pero esa noche la historia tomó un giro trágico. Un destello, un chirrido inhumano de neumáticos y un coche particular, ajeno a la demencial competición, yacía destrozado en la cuneta, su conductor gravemente herido. La estela de adrenalina se heló, dejando solo el eco del peligro consumado. La noticia del accidente en el Garraf, maquillada en los informes iniciales como un siniestro más, llegó al escritorio de Adrián Valiente a la mañana siguiente. La joven inspectora Elena Herrera, de la Unidad de Tráfico de la Policía Nacional, había insistido en elevar el informe, intuyendo algo más que una simple imprudencia. Había un patrón, una osadía creciente en estas carreras que ya susurraban el nombre de El Cuervo en los mentideros policiales. Adrián, inicialmente escéptico, su negociado eran los delitos de guante blanco, las altas esferas de la criminalidad económica, no gamberros motorizados, sintió una punzada de algo que trascendía el informe. Quizás fue la fotografía del vehículo destrozado, la mención de un niño en el asiento trasero que había presenciado el horror. O tal vez fue la palabra impunidad que Elena Herrera había subrayado con vehemencia en su conversación telefónica. Para Adrián Valiente, la impunidad era una afrenta personal, una grieta en el orden que se había jurado proteger. Decidió tirar del hilo, discretamente. Adrián convocó a Elena a su despacho. La inspectora de unos 30 años, con una energía vibrante que contrastaba con la atmósfera solemne de la audiencia, expuso sus hallazgos. Un aumento exponencial de carreras ilegales, siempre con la misma firma, la de los Cuervos Negros. Extorsiones a talleres mecánicos para obtener piezas y modificaciones gratis, intimidación a pequeños negocios en las rutas de sus carreras para asegurar silencio y colaboración. Un submundo con sus propias leyes, su propio código, liderado por un tal Cuervo que nadie parecía haber visto claramente, pero cuyo nombre infundía temor y una extraña lealtad. Este Cuervo parece más un empresario del crimen que un simple aficionado a la velocidad, inspectora, comentó Adrián, sus dedos tamborileando levemente sobre la pulida caoba de su escritorio, un tic casi imperceptible que afloraba cuando su mente analítica trabajaba a pleno rendimiento. Lo es, magistrado, y es escurridizo. Mis hombres han intentado infiltrarse, seguirles, desaparecen como humo. Adrián asintió. Esto requería un enfoque diferente. Recordó un nombre de su pasado, de una época anterior a la toga y el mayete, una época que prefería mantener sepultada pero cuyas habilidades seguían latentes. Sombra. Un antiguo corredor, un funambulista del asfalto que había pagado caro sus errores y ahora se movía en la periferia del sistema, vendiendo información al mejor postor o a quien le inspirara una vieja lealtad olvidada.
El encuentro con Sombra tuvo lugar en un rincón olvidado del puerto olímpico, lejos de miradas curiosas. El hombre era una caricatura de su antiguo yo. Cojeaba visiblemente y su rostro estaba marcado por cicatrices que contaban historias de asfalto y dolor. Magistrado valiente, siseó Sombra, sus ojos brillando con una mezcla de recelo y astucia. Tiempo sin verle, creí que ahora solo trataba con tiburones de traje, no con cuervos callejeros. Necesito información sobre Raúl Jiménez, alias El Cuervo, fue la respuesta directa de Adrián. Pájaro peligroso, mucho carisma, mucho control. Ha unido a varias bandas pequeñas bajo su ala. Dinero, adrenalina y una especie de hermandad retorcida. Extorsionan, sí, pero su gran negocio son las carreras. Eventos cada vez más grandes, apuestas que mueven fortunas. Dicen que planea algo gordo, una especie de campeonato para coronarse. La información de Sombra confirmó las sospechas de Adrián. El Cuervo no era un problema menor, era un cáncer en expansión. Mientras tanto, el Cuervo no era ajeno a la presión. Los arrestos de algunos de sus miembros de bajo nivel tras la redada fallida de Elena en el taller, aunque sin consecuencias graves para él, le habían puesto en alerta. Sabía que alguien importante estaba hurgando. Su respuesta fue la audacia. Incrementó las carreras, eligiendo rutas más céntricas, más visibles, como un desafío directo. Una noche, una caravana de motos rugió por el Paseo de Gracia, sembrando el pánico, un acto de pura arrogancia. Adrián sintió la provocación como un guante arrojado a su rostro. «Está jugando con nosotros, Elena», dijo Adrián en una reunión posterior. «Cree que estamos limitados por nuestras propias reglas». Y lo estamos, magistrado. No podemos convertir Barcelona en una zona de guerra para atrapar a unos motoristas, por muy peligrosos que sean. No una guerra, inspectora. Una partida de ajedrez. Y él acaba de mover una pieza muy predecible. Adrián sonrió levemente. La mente de El Cuervo, aunque astuta, era también su talón de Aquiles, su ego, su necesidad de espectáculo. La información crucial llegó de nuevo a través de Sombra. El Cuervo preparaba la Nit de Corps, la Noche de Cuervos. Un evento sin precedentes en la carretera de la Rabasada, que serpentea por la montaña del Tibidabo, ofreciendo un circuito natural y peligroso, perfecto para sus propósitos. Atraería a corredores de toda España, incluso del sur de Francia. Las apuestas serían millonarias. Sería su coronación. «Es nuestra oportunidad», sentenció Adrián. «Hay que desmantelar toda la red de una vez. Necesitaremos precisión quirúrgica». Comenzó la planificación. Adrián, Elena y un pequeño equipo de la unidad de inteligencia de la policía trabajaron día y noche. Analizaron cada curva de la Rabasada, cada posible vía de escape, los métodos de comunicación de los cuervos. Adrián, desempolvando conocimientos que creía olvidados, estudió los perfiles de las motos deportivas, sus prestaciones, sus puntos débiles. Incluso visitó el recorrido de incógnito, sintiendo el asfalto bajo sus zapatos de elegante cuero italiano, visualizando la danza mortal que allí tendría lugar. Había una tensión palpable en el aire, la calma antes de una tormenta cuidadosamente orquestada. Adrián sabía que esta vez no bastaría con la ley, necesitaría recurrir a esa otra parte de sí mismo, la que conocía el riesgo y la estrategia al límite. La Nit de Corps llegó envuelta en una atmósfera eléctrica. La carretera de la Rabasada, oficialmente cerrada por obras ficticias gracias a un contacto policial anónimo de bajo nivel sobornado por los cuervos, bullía de actividad clandestina. Hogueras improvisadas iluminaban tramos oscuros y el olor a gasolina y excitación flotaba en el aire fresco de la montaña. Cientos de espectadores se agolpaban en los márgenes, sus rostros iluminados por los faros de coches y motos. El Cuervo, desde un mirador natural que dominaba una horquilla especialmente peligrosa, era el maestro de ceremonias de aquel circo de velocidad y riesgo. Vestía una chaqueta de cuero rojo oscuro, destacando entre el negro predominante de su banda. A su lado, Diablo y Serpiente coordinaban los últimos detalles con auriculares y radios. Adrián y Elena estaban en un centro de mando improvisado en una furgoneta sin distintivos, camuflada entre los árboles, a varios kilómetros del núcleo del evento. Tenían acceso a las cámaras de tráfico de la zona que aún funcionaban y a un par de drones policiales discretos que sobrevolaban a gran altura. «Equipos de bloqueo en posición Alfa, Bravo y Charlie», informó Elena, su voz firme a pesar de la tensión. «Más lejos de lo que esperan. Si intentan huir por las rutas habituales, los tendremos». «Bien»,
asintió Adrián, sus ojos fijos en una pantalla que mostraba una imagen térmica del área. Recordad, el objetivo principal es Jiménez y sus lugartenientes, y minimizar el riesgo para los espectadores y los participantes que no sean parte del núcleo duro. Inhibidores de señal listos para activación selectiva en cuanto dé la orden, añadió el técnico de comunicaciones. La primera carrera clasificatoria comenzó. Un enjambre de luces y ruido que ascendía por la montaña. Adrián observaba, esperando el momento preciso. El cuervo estaba eufórico, visible incluso a través de los teleobjetivos de los drones. Era su noche. Parece que su ego le ha hecho descuidar los flancos, magistrado, comentó Elena. El ego es un mal consejero en cualquier campo de batalla, inspectora. Esperemos un poco más. Dejemos que se sienta completamente seguro. Cuando la carrera principal, la que decidiría al rey de la Nit de Corps, estaba a punto de comenzar, con Diablo y Serpiente participando para asegurar el espectáculo y la victoria de la casa, Adrián dio la orden. Activad inhibidores en sectores 2 y 4. Equipos de bloqueo, atentos. En plena aceleración, varias motos de los cuervos, incluyendo las de algunos de sus corredores estrella, empezaron a fallar o a perder comunicación con sus equipos. La confusión se extendió. Los hombres del cuervo que controlaban la seguridad en esos tramos intentaron averiguar qué sucedía, pero sus radios emitían solo estática. «¡Ahora, Elena!», exclamó Adrián. Las unidades de intervención rápida de la policía, estratégicamente situadas, avanzaron. Sirenas lejanas comenzaron a oírse, acercándose desde múltiples direcciones. Diablo, en plena curva, vio las luces azules reflejadas en su retrovisor. Intentó una maniobra evasiva, pero la rueda trasera de su Kawasaki patinó en la gravilla suelta y cayó aparatosamente, aunque sin heridas graves gracias al mono de cuero. Serpiente, más astuto, intentó dar media vuelta, pero se encontró con otra patrulla que le cortaba el paso. La trampa se cerraba. El cuervo vio cómo su imperio de asfalto se desmoronaba en cuestión de minutos. Su rostro carismático se contrajo en una mueca de furia. Agarró su propia moto, una Ducati Panigale negra como la noche, su joya personal. «¡No me atraparán!», gritó a los pocos leales que quedaban a su lado, y se lanzó carretera abajo, en dirección contraria al grueso de la policía, hacia una ruta de escape secundaria que creía conocer solo él. Adrián lo había previsto. Está en movimiento. «Sector Gamma, va solo», informó el operador del dron. «Elena coordina la detención de los demás». «Yo me encargo de Jiménez», dijo Adrián, una calma gélida en su voz. Salió de la furgoneta. A poca distancia, oculta, le esperaba una BMW R 1250 RT de la policía, una moto potente y ágil, pero que no levantaría sospechas inmediatas. Se ajustó un casco integral oscuro que llevaba preparado. Hacía años que no pilotaba en una situación así, pero ciertos instintos, como montar en bicicleta, nunca se olvidan del todo. Especialmente si en tu juventud habías sido campeón nacional de motociclismo en categorías inferiores, antes de que la vida te llevara por otros derroteros mucho más formales. Un detalle de su pasado que muy pocos conocían y que Sombra había insinuado con una sonrisa cómplice. La persecución comenzó. El cuervo, un demonio sobre dos ruedas, se deslizaba por las curvas con una habilidad innata, desesperada. Pero Adrián no era un novato. Conocía la máquina que llevaba, conocía el asfalto bajo sus pies. No buscaba igualar la temeridad de Jiménez, sino su eficiencia. Le seguía, acortando distancias en las rectas, estudiando sus trazadas en las curvas, presionándole sin descanso. El rugido de los dos motores era una sinfonía infernal en la quietud de la montaña. El cuervo miró por el retrovisor. La figura oscura y anónima en la potente moto policial se acercaba inexorablemente. No era la policía torpe que esperaba. Este piloto era diferente, era preciso, implacable. Adrián sabía que Jiménez intentaría usar algún atajo, algún camino forestal. Había estudiado los mapas con Sombra. Había uno en particular, apenas una senda que desembocaba en un viejo merendero abandonado cerca de un precipicio disimulado por la vegetación. Era una trampa natural. Forzó sutilmente al cuervo hacia esa dirección, cerrándole otras opciones con su mera presencia, con la presión constante. Jiménez, desesperado, vio la entrada de la senda y se desvió bruscamente. Era su única salida. Adrián sonrió dentro del casco. Cayó en la trampa. La Ducati se adentró en el camino irregular. Adrián redujo la velocidad, permitiendo que sus equipos, alertados por Elena de la nueva ruta, se acercaran al otro extremo del merendero.
El cuervo llegó al claro del merendero abandonado. Frenó en seco. Delante, bloqueando la única salida, varios coches patrulla con las luces encendidas. A su espalda, la moto policial de la que descendía ahora una figura alta y elegante, quitándose el casco. Raúl el Cuervo Jiménez vio el rostro del magistrado Adrián Valiente y comprendió. No había sido solo la policía, había sido él. El hombre que representaba todo lo que odiaba, el sistema, el orden, le había casado en su propio terreno, con sus propias armas. La derrota era absoluta. Arrojó su casco al suelo con rabia impotente. «Hay una línea, Jiménez», dijo Adrián, su voz resonando con la autoridad tranquila que le caracterizaba, mientras Elena Herrera se acercaba para proceder al arresto. «Usted la cruzó hace mucho tiempo. Bienvenidos a la justicia». La nit de Corps había terminado. El silencio volvió a la montaña, roto solo por el sonido de las radios policiales y el amanecer que comenzaba a teñir